Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Es un programa, Ñande Yara Ñe, sobre el estudio bíblico que en forma sistemática lo vamos presentando. Estamos estudiando en este momento el capítulo 9, vamos a entrar sobre el Éxodo, capítulo 9, la quinta señal que encontramos de las plagas, ¿verdad? La mortandad del ganado. Y al mismo tiempo nosotros queremos siempre invitarles a todos ustedes a que pertenezcan a nuestro movimiento Ñande Yara Ñe y sobre todo también como padrinos para que podamos llevar adelante esta evangelización a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Y ciertamente que la palabra de Dios, en la medida en que toque nuestro corazón, nos va a enviar también a hacer cosas hermosas, así como dice el Evangelio de San Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, es decir, que podamos hacer acciones bien concretas con los niños de la calle, con los jóvenes en adicción, prevenir ciertamente, como pedía San Juan Bosco, prevenir antes que curar, también la educación de tantos niños pobres, abandonados, y al mismo tiempo también mirar un poco la situación de nuestros indígenas. Mira la paraguayo y tejinas, entonces mira de ya esa ponana, va que tú ya pues se cuera, lleva ñamo puamicho me cuera, y también, ¿verdad?, tantos ancianos que están abandonados. En fin, eso solamente cuando la palabra de Dios nos toque el corazón podemos ser conscientes del gran bien que podemos hacer. Cada uno tiene que poner su granito de arena. Y bueno, vamos a seguir nosotros nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 9 del Éxodo, donde nos habla de la mortandad del ganado. El Señor dijo a Moisés, ve a presentarte ante el faraón y dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos. Deja que mi pueblo salga a rendirme culto, porque si te resistes a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel. Y el Señor se fijó un plazo, mañana cumpliré esta amenaza contra el país. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra y murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el corazón del faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. Entonces, esta es la quinta señal que nosotros encontramos. Veamos un poco algunas de las características, ¿verdad?, de lo que significa esta plaga. Esta quinta plaga se dirige hacia el ganado de Egipto, entonces ahora, y anuncia una muerte masiva si el faraón no deja partir a Israel. Entonces comienza así, ¿verdad?, es una amenaza de Dios. Esta narración es breve y presupone también varios de los elementos que en las otras plagas son explícitos. Por ejemplo, no se ofrece la respuesta del faraón, sino que se va directamente ya a la muerte de los animales. Es un poco también como la tercera, ¿verdad?, que habíamos visto nosotros. Tampoco hay intervención de parte de Moisés ni de parte de Aarón, sino que es presentada como un acto exclusivo de Dios. O sea, venían de yar, gente movía y pochía, gente movía, entonces hubo a intervenir. O Japón de Maui, entonces la muerte de estos ganados. De todos modos, estas omisiones no parecen tener un fin particular, sino que dejan lugar para otros elementos que les son propios.
En este caso nos referimos a la distinción entre el ganado y las personas. La peste afectará solo a los animales y el envío por parte del faraón de investigadores que le informen sobre el efecto de la plaga en los animales de los israelitas, porque Omano Baiteo inaugurila de los egipcios, ¿verdad? Y entonces aquí el relevamiento va a ser solamente sobre los animales de los israelitas. Quiere saber si lo anunciado es cierto y si se repite lo que sucedió con la plaga anterior. Se ha observado que la muerte de todo ganado de Egipto, es decir, una frase que debe relativizarse desde el momento en que luego encontraremos otra vez ganado como parte de las víctimas de las siguientes plagas. Más adelante, Omano llega la ganado, cuera lleva. Y entonces va a ser con Omano Baiteta más, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que hay ciertas cosas en la Biblia, ¿sí? ¿Verdad? Que no le interesa tanto al autor sagrado, ¿verdad? Una cuestión muy lógica, ¿verdad? O una cuestión muy histórica. Aquí lo que el autor sagrado está queriendo hacer es más bien, a través de estos géneros literarios, a través de estas leyendas, contarnos, decirnos cómo es la acción de Dios, cómo es la fuerza de Dios que actúa, ¿verdad?, en nuestra vida, y cómo Dios está sobre todo por encima de la misma naturaleza, está por encima de nosotros, por encima del hombre, en síntesis, ¿verdad? Hay autores que buscan alternativas, ¿verdad?, para evitar esta contradicción, porque hay una contradicción, ¿verdad? Si después en el 9 nosotros justamente volvemos a encontrar, ¿verdad?, aquí en el 9.9, en el 11, por ejemplo, 11.5, y donde ya esa llegita la humano llega el animal, la humano vamos a inaugurar, a ver si vio humano llegita, ¿verdad? En el 11.5 nos va a decir, y morirán, dice, todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en su trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina, todos los primogénitos, dice, los primogénitos del ganado. A ver, humano baiteta, y los primogénitos del ganado. La ganado, cuera goma, no va a lleva. Entonces, cuando va a venir esa muerte de los primogénitos, va a tener que morir otra vez los ganados. También tenemos en el 13.15. En el 13.15 tenemos de nuevo esa muerte. 13.15. Ya cuando los primogénitos también, ¿verdad?, están saliendo. Ahí le dice, por eso yo inmolo al Señor todos los primogénitos machos de mi ganado y rescato a mi hijo primogénito. Yo inmolo, dice, todos los primogénitos machos de mi ganado. Entonces, si todos ya se murieron, entonces ya no puede tener ningún primogénito del ganado, ¿verdad? En fin, son situaciones así que nos presentan simplemente para ubicarnos, ¿verdad? Pero algunos autores buscan, ¿verdad?, evitar esta contradicción, de decir que es una hipérbole, ¿verdad? Y no debe entenderse literalmente hasta que la muerte alcanza solo, por ejemplo, al ganado salvaje y no al de los corrales, por ejemplo, ¿verdad? Pero todos esos detalles no te pone el autor sagrado, basándose en este caso en la frase tu ganado que está en los campos, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, estas consideraciones son innecesarias, ¿verdad? El sentido del texto es que la muerte es masiva y total, y pretende expresar la contundencia de la acción de Dios. Paranya Surayana pretende expresar la contundencia, lo que Dios dice se hace, lo que Dios verdaderamente exige, pide. Y bueno, y si nosotros no cumplimos, ¿verdad?, o sea, no nos ponemos en manos de Dios, esa acción sucede sobre nosotros entonces. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Calles y de dejar abiertas ventanas y puertas y que se airee nuestra vieja casa. Es tiempo de volver a las calles y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas, Juan Bosco Santo Callejero, seguir tu historia en nuestro tiempo tras de los pasos de aquel nazareno. Es tiempo de volver a las calles, que un viento santo nos desinstale y reencienda la profecía, el canto y la gracia. La historia se juega en nuestras calles, hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada. Juan Bosco Santo Callejero, a rescatar la vida en las calles donde esta historia tuvo su comienzo. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Envíanos
los huesos recobren el nervio y que se yergan con músculo nuevo. Este es el tiempo de refundarnos de nuestras sacristías y nuestros formularios. Juan Bosco Santo Callejero, llévanos donde la verdad grita, donde ser joven más está doliendo. Este es el tiempo de refundarnos, familia de los chicos que habitan el límite y cuya herencia es un sueño ambulante. Es tiempo de éxodo, de morirnos. Tu mirada de santo no está llena de nubes. Juan Bosco Santo Callejero, signo de rostros de hijos queridos y de fatigas de amor y caminos. Reenséñanos, reenséñanos nuestros orígenes. Reenvíanos, reenvíanos hacia los límites. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyá Arañé. Estamos reflexionando desde el libro del Éxodo en forma sistemática. Hemos llegado al capítulo 9. Estamos hablando de la quinta señal, o de también llamada plaga. Es la mortandad del ganado. Estábamos diciendo que lo importante, el sentido del texto, es que la muerte es masiva y total. Hay algunos que hacen muchas disquisiciones, ¿verdad? Como diciendo, se referían simplemente a ganados salvajes, al ganado que estaba en el corral o que estaba en el campo, ¿verdad? Como así. Porque después, más adelante, se va a hablar de nuevo de la muerte, por ejemplo, de los primogénitos, del ganado primogénito, o de los otros animales primogénitos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser así cuando te habló ya de una mortandad total, ¿verdad? Total de todos los animales de Egipto? Y bueno, entonces para nosotros decíamos que esto no es lo más importante, porque no lo podemos tomar literalmente. Como en las demás plagas, ¿verdad? Los detalles accesorios y prácticos quedan fuera del interés del relato y no parecen afectar a la solidez de la argumentación. Recordar que estamos ante una narración literaria. Estamos ante una narración literaria. Espera con la Ñandé y insistí formal en la cuestión del mensaje más que en la cuestión del lenguaje. Porque el lenguaje entonces puede cambiar, o puede ser hipérbole, o puede ser exageraciones, simplemente para darnos a entender la acción, como decíamos, la acción, que es lo más importante, la acción. En este caso, el sentido del texto es que la muerte es masiva y total y pretende expresar la contundencia, ¿verdad?, de la acción de Dios, decíamos. Nos está queriendo mostrar eso. Entonces no se centra principalmente en el elemento de la literatura, o mejor dicho, del lenguaje como tal, sino que en el mensaje, en la contundencia, ¿verdad?, del mensaje. Recordar entonces que estamos por eso ante una narración literaria y no ante una crónica histórica. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto solamente nos ayudará al lector a comprender la magnitud de la acción de Dios. Magnitud de la acción de Dios. Entonces quiere decir que es la magnitud de la acción de Dios. O sea, hasta dónde llega la fuerza de Dios, de lo que Dios dice, ¿verdad? Es una forma como tenemos que leer por debajo, ¿verdad?, que hay entre líneas del lenguaje. ¿Se acuerdan que así también nosotros habíamos dicho cuando era lo del diluvio universal, ¿verdad? Pues el diluvio universal dice Noé, que mete a todos los animales en la barca, ¿verdad? Mete a todos los animales. Va. Y después, ¿qué pasa? Y después viene la lluvia. Y después dice que se murieron toditos, todos ser vivientes, todos ser vivientes. Además, ahí se ve todo ser viviente. Ahí también se refiere a la contundencia, ¿verdad?, de la acción de Dios. Muere todo ser viviente que existe, todo ser viviente que no estaban en la barca. Y entonces uno se pregunta, y entonces todos los animales, o mejor dicho, todos los pescados, todo esto que están en el agua, ¿verdad?, con el diluvio universal, ¿verdad? Se murieron todos con el diluvio universal, todos los peces también se murieron todos. Entonces, pero viste, entonces esas cosas
no son los elementos. Estas son cuestiones literarias, ¿verdad? Entonces por eso te dice muy bien, recordar que estamos ante una narración literaria y no ante una crónica histórica. Ahora yo no me voy a ir a mirar en el diluvio universal a ver, mano va con la piracuera o mano va tépico. Porque hubo diluvio o que te diría entonces mano va la pira. O sea, es una contradicción, se dan cuenta. Pero sin embargo, esto ayudará al lector a comprender sobre todo la magnitud de la acción de Dios, sin necesidad de recurrir a racionalizaciones que justifiquen detalles del texto. Una vez para nosotros, eso es lo que buscamos. Nosotros queremos racionalizar demasiado. También aquí tenemos que tener en cuenta dos elementos. La Biblia está escrita con la cabeza de un oriental, es decir, está escrita con una mentalidad diferente a la mentalidad griega, a la mentalidad occidental. Nosotros somos racionales, principalmente nosotros somos descendientes un poco de un pensamiento griego actualmente, nuestra cultura occidental. La oriental, sobre todo en ese momento, era una cultura diferente, ¿verdad? Y hasta ahora, la oriental, cuando uno un poco entra con ellos en contacto, se da cuenta que es diferente, ¿verdad? Ellos miran más y van más por este aspecto. Entonces tenemos que tener en cuenta. E incluso, ñandeco yarecoa, porque ñandeco la guaranipe, ñandeco ya calcula por nada, la cultura nuestra, el pensamiento guaraní es bastante semejante al oriental. No es muy occidental. El guaraní no es muy racional. El guaraní tiene más tendencia y tiene más características de una cultura oriental. Entonces, etamba ñande ya en une ya es haisha lleva. Etamba ella ya en une. ¿Por qué? Porque justamente ciertas expresiones, ¿verdad?, que implican más que un raciocinio, implican experiencias. Los famosos ñenga se miran desde experiencias, ¿verdad?, de experiencias y que se expresan a través de esas experiencias. Entonces no es que entra tanto en un raciocinio, ¿verdad?, sino que entra en una experiencia más bien de vida. Por eso dice que tenemos que recordar que estamos ante una narración literaria y no ante una crónica histórica, que ayuda al lector, ¿verdad?, a comprender la magnitud de la acción de Dios sin necesidad de recurrir principalmente, ¿verdad?, a estas racionalizaciones. Bueno, miremos un poco aquí también, ¿verdad?, cuando estamos nosotros hablando de Éxodo 7, ciertamente encontramos sobre todas estas plagas, ¿verdad?, cómo se nos van ofreciendo los tábanos, ¿verdad? Aquí entonces volvemos a entrar en esto de la muerte de los ganados, ¿eh? En la misma forma compendiosa se cuenta esta quinta plaga, la peste de los ganados. Esta muerte del ganado, que era muy abundante también en ese tiempo en Egipto. Era muy abundante, imagínense en esa situación en que se encuentran, ¿verdad? Y entonces, por eso decíamos que hay ciertos fenómenos naturales que se toman para después agrandar, ¿verdad? Pero eso es para decir esa acción de Dios, ¿verdad?, que es una acción de Dios contundente, sin recurrir a tantas racionalizaciones. Así, no es tampoco ahora raro este azote en el Valle del Nilo, ¿verdad? Y a su gravedad contribuye no poco el abandono de las gentes que no hacen nada para luchar contra el mal. El padre Mallón nos ofrece una impresionante descripción de estas muertes, ¿verdad? Había pasado por Meserip, dice, y me encaminaba a Osh. A lo largo del camino se veían en la llanura bueyes y vacas heridas por el terrible azote y abandono, ¿verdad?, de sus mismos habitantes, que no se cuidaban de sepultarlas, ¿verdad?, las muertes de los animales. Y bueno, y así seguramente que existían naturalmente muchas muertes y eso llamaba la atención y entonces uno le aplica después a una muerte general. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitagui, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe'e. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten, todos
al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yarañe. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Todo católico como obligación, no opción, obligación, tiene que tener primero la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los otros libros de enseñanza son buenos, pero primero está la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué el Catecismo? Porque el Catecismo es la instrucción de la Iglesia, inspirada de la Biblia, o sea que no hay error. Por tanto, todo católico tiene que tener Biblia y Catecismo, no hay justificación. Y quiero comenzar esta serie con el tema de la idolatría. Dicen los protestantes, la Iglesia Católica enseña que hay que adorar imágenes. No mientas, protestante. Eso no enseña la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el lobo disfrazado de pastor en tu secta. Pero la Iglesia no enseña eso. Veamos qué enseña verdaderamente la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2132. Dice la Iglesia, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella a la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Lo enseña la Iglesia Católica. La adoración solo corresponde a Dios. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. Por eso es que toda imagen, todo honor tributado a una imagen sagrada es una veneración respetuosa y nada más. Y mucho protestante, para querer refutar esto, dicen, pero es que adorar es igual a venerar. No mientas, protestante. Estos protestantes se la viven mintiendo. Adorar no es venerar no es adorar. Eso es una mentira del protestantismo. En la Iglesia Católica solamente adoramos a Dios, porque así nos lo enseña la Iglesia. La adoración solo corresponde a Dios. Así es que cuando te vuelvan a decir, la Iglesia Católica enseña que hay que adorar imágenes, ya sabes la respuesta. No mientas, protestante. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2132. La adoración solo corresponde a Dios. No te dejes engañar. Comparte este video. Invítanos a tu comunidad. Búscanos en todas las redes sociales. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Estamos reflexionando nosotros en nuestro programa del día de hoy sobre el capítulo 9, estamos de la quinta señal, ¿verdad? La mortandad del ganado. Veamos un poco en esta primera parte del 1 al 5, donde dice el Señor a Moisés, ve a presentarte, ¿verdad?, ante el faraón, dile, así habla el Señor, el Dios de los hebreos, deja que mi pueblo salga a rendirme culto. Peaina es la mombaretea, ¿verdad? Deja que salga a rendirme culto. Anite bebeu peainala siempre, petornillo ya. Yo leajo sobre el mismo, ¿verdad? Pero va entrando cada vez más, va girando, pero cada vez va entrando más y más. Deja que mi pueblo salga entonces a rendirme culto, porque si se resiste a dejarlo partir y sigues reteniéndolo, la mano del Señor enviará una peste mortífera, ¿verdad?, contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y los ganados, el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción. Aquí de nuevo te pone esa distinción que ya lo hemos visto en los otros, ¿verdad?, entre Israel y Egipto, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a los israelitas. Cuando se muy ponayande, o sea, ya ponayande, que tu anguacha y ñande landé pertenecen a esta tribu, si vos sos israelita, verdaderamente pegando mano mo hay, porque estás dentro de ese pueblo elegido. Y el Señor fijó un plazo, mañana cumpliré una amenaza contra el país. Mañana cumpliré, hoy. Estos son elementos interesantes. Vamos a mirar un poco desde una lectura un poquitito más profunda, ¿verdad? Al igual que en el 7:26, en esta ocasión debe entrar donde está el faraón. Moisés, Juana, vete junto al faraón.
ve a presentarte al faraón. Es probable entonces que se refiera a su palacio, el lugar donde concedía audiencias. El anuncio es el mismo de otras ocasiones. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Viajina la leitmotiv. Viaja la ñepinuna y yo ya que tojó para servirme. Pero la amenaza ahora se dirige hacia el ganado. Entonces, la plaga ahora va a venir hacia el ganado. Se anuncia su muerte por causa de una misteriosa peste. La expresión hebrea de ver significa peste, pestilencia, enfermedad. Y ya había sido en 5:3 refiriéndose a ellos mismos. Es una calamidad que puede afectar tanto a personas como a animales, que en general es fatal. Hay algo de misterio en la narración cuando dice que la mano de Yahvé es la que enviará la peste. Se trata entonces de una expresión que se utiliza para indicar tanto bendiciones como maldiciones, pero que denota la acción exclusiva de Dios. En esta peste, donde la intervención humana es minimizada, entonces cuadra bien esta mención que preserva cierta antigüedad de la enfermedad, la cual no será definida con mayor precisión. Aunque ya se ha establecido en las plagas anteriores, no está ausente en esta al reforzar ante el faraón que el poder de Dios de los esclavos actúa también sobre sus propiedades más queridas, en este caso sobre una de las riquezas que dan sostén a su corona. Y claro, el ganado entonces es uno de los elementos más importantes que ellos están teniendo, y sin embargo es allí de nuevo donde va a actuar, ¿verdad?, la fuerza de Dios. Es allí donde Dios va a demostrar, ¿verdad?, su acción. La enumeración de los animales tiene como fin establecer la inmensidad, lo inmenso, ¿verdad?, de la plaga. Pero esa misma masividad es la que lleva al texto a señalar que la peste no afectará a los animales de los israelitas. Ya voy a llegar de la distinción entre uno y otro. Como en la plaga anterior, este modo de actuar es más un lenguaje para el faraón que un acto dirigido a Israel. La narración no busca impresionar a los israelitas, sino que pretende poner en evidencia la dureza del faraón y su negativa a reconocer que no es justo tratar de esa manera a sus esclavos. Entonces, porque va directo, pues entonces aquí le va y le dice directamente al faraón: deja de tratar mal, en síntesis. Y como vos le estás tratando mal, entonces yo también te voy a tratar mal. Voy a tocar los elementos más delicados, ¿verdad? Que significa uno de los elementos que decíamos en la parte de las riquezas, ¿verdad? Del sostén, de la corona, del sostén, ¿verdad?, del faraón. Como en la plaga anterior, este modo de actuar es más un mensaje para el faraón, ¿verdad? La narración no busca impresionar, sino que pretende poner en evidencia la dureza del corazón del faraón. Al fijar un plazo de tiempo, obliga a tomar decisiones o a avenirse a las consecuencias. En este caso, el faraón no cree que Dios pueda obrar tal matanza. Entonces, estamos con esa casa, pero en este bebé y añandé en Guanabé, porque ñandé copecha ahí muchas veces. Porque a veña imagina, estamos en la quinta señal, quinta imagina. Estamos ya acá ñandé, ñandé y antes ya güero viajina, es decir, el faraón. Pero el faraón puede ser ñandé ya ñandé que nosotros mismos nos consideramos faraones. O es decir, somos nosotros mismos que estamos personificando ante una acción de Dios, ante un llamado de Dios por medio, en este caso de Moisés: ve a presentarte al faraón, así habla el Señor, y la mano del Señor enviará una peste, de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenece a Israel. Hace entonces esa distinción también entre ellos mismos. Bueno, cumplido el plazo, a pesar de que en Doguero Viejina, se ejecuta esa orden. El texto enfatiza, ¿verdad?, Yahvé quien cometió esa matanza desde el 6. En efecto, al día siguiente el Señor cumplió su palabra y murió todo el ganado de Egipto. A los israelitas, en cambio, no se les murió ni un solo animal. Y cuando el Señor ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado.
A pesar de eso, el corazón del faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. El texto enfatiza entonces en que Yahvé cumplió verdaderamente con su promesa, quien preservó los animales de los israelitas. O sea, Dios mismo preserva esos animales. La matanza coloca a Egipto en una situación de impureza ritual. Tan solo el contacto con el cadáver de un animal transmitía esa condición, a la vez que estaba prohibido alimentarse de él. Así como las anteriores plagas, lo que es realmente grave desde la perspectiva de los israelitas es la condición de impureza y abominación en que quedan los egipcios. Pero eso es para demostrarle también a quién, y simplemente a los israelitas. Perseverar entonces en la esclavitud aleja al faraón de Dios, y esa distancia se expresa en la adquisición de impureza ritual. Esto explica también la necesidad de detallar que el territorio de los israelitas no hubo animales muertos. En fin, desde el punto de vista narrativo se muestra que el faraón no cree que lo anunciado pueda ser cierto. Apega lo tantas veces. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yara ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Para el cantautor peruano Elton Rey es su cuarta Jornada Mundial de la Juventud. En Panamá 2019 quiere dejar su propia huella con esta canción. Celebremos que la JMJ Se titula Celebrate y fue grabada en Lima, Perú, con estos jóvenes que diseñaron una coreografía para el videoclip. Así fue que con los bailarines, salió este canto, esta música con video que se llama Celebrate, para que todos los jóvenes puedan tener este encuentro personal con Jesús en la Jornada Mundial de la Juventud. Decidió dar un toque latino a la canción, pero con frases en inglés, para que personas de todos los países puedan cantarla durante el evento. Ya que este encuentro es internacional, pues decidí poner cierta parte de mi letra en inglés, ya que es el idioma universal, para que el mensaje pueda llegar a todos los jóvenes que van a estar en la jornada. Desde hace 10 años Elton se dedica a la música católica. Se dio cuenta de que podía mostrar a las personas el amor de Dios a través de la música. Ahora podrá realizarlo ante cientos de miles de jóvenes durante la JMJ de Panamá y espera que esto les ayude a acercarse a Dios. Jesucristo está aquí, he's waiting for you. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos con Ñande Yarañé, estamos reflexionando sobre las plagas, ¿verdad? Estamos en Éxodo, capítulo 9, y hablamos directamente sobre la quinta plaga, la peste del ganado. Esta peste, ¿verdad? Al igual que el estilo también de la segunda, porque esa en su estructura, es considerablemente la más breve y no añade nuevos temas, no hay nuevos temas, ¿verdad? Solamente que cambia en todo caso el animal, ¿verdad? Sin embargo, se retoma y desarrolla la mención anterior de la protección de Israel. Entonces, lleva a Israel, que es protegido por Dios. Esto también, tal vez el hecho de que vuelva a repetir una y otra vez, ¿verdad? Claro, el número 10 quiere decir también lo completo, son 10 plagas. Entonces, el número 10 sabemos que es lo máximo, es lo completo. Más que esto no se puede, dice la número 10, ¿verdad? Y bueno, son 10 plagas, y dentro de esas plagas, entonces, completando, nos vuelve a insistir en ciertos elementos. Aquí, por ejemplo, lo que ya hemos visto anteriormente. Se retoma y desarrolla entonces esa mención anterior, por ejemplo, de la protección de Israel. Que Israel está protegido por Dios, que a Israel no le va a suceder nada. El faraón, por ejemplo, envía mensajeros para confirmar si el ganado de Israel se había salvado realmente. Ha planteado dificultad el alcance global de la plaga del ganado, porque el versículo 6 afirma que todo el ganado de los egipcios murió. Sin embargo, en la séptima plaga se vuelve a mencionar el ganado. Entonces, como decíamos, no es que nosotros nos concentramos principalmente en mirar así, tal cual, en una narración más bien racionalista, ¿verdad? Sino que nosotros mirábamos esa narración literaria, decíamos, no ante una crónica histórica, ¿verdad? Sino que la acción de Dios, o sea, lo que Dios dice se hace, esa fuerza de Dios, eso que se cumple en un aspecto más bien, ¿verdad?, literario. Entonces, nosotros decíamos que el versículo 6 afirma que todo ganado murió. Sin embargo, en la séptima plaga va a volver a aparecer. Pero la discrepancia no es importante, ya que no debe exigirse demasiado al estilo narrativo. Es también interesante advertir que la resistencia activa del faraón es responsabilidad suya por completo. Esto también es importante. Entonces ¿verdad? Porque la ñandela naña pena y ñande yara, ñande ña kinini guasujina anda ya posei. ¿Por qué? Porque ñaña embotuja, entonces da ya poi peñan de yara yerure bañan debe pea o uñan deben guanajina. A peare ñande ya pusacana ñañe ñaña capuay millas esa amba ere bala y cojino pe amba ere bala ya posei. La discrepancia, como decíamos, pone directamente la responsabilidad por completo sobre el faraón. No la elimina el tema, ¿verdad?, del endurecimiento que enmarca cada una de las plagas. En todo momento, ese endurecimiento que existe en cada una, ¿verdad?, de estas plagas, así por lo menos como se presenta. Se endurece y Dios después ya no actúa, ¿verdad?, así directamente sobre el faraón, porque el faraón es libre, ¿verdad?, está apuntando, ¿verdad? Esta es una cosa tuya. Esto que nosotros estamos poniendo en tus manos es una resistencia, una responsabilidad tuya. Eso es lo que te está queriendo también transmitir aquí, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tenerlo muy en consideración, tiene que tenerlo en cuenta. Y es uno de los elementos, ¿verdad?, primordiales y esenciales. Y bueno, así entonces nosotros estamos hablando sobre estas plagas, ¿verdad?, de lo que significa. También
tenemos que saber que esta plaga, el 9 sobre todo, que en el capítulo 9, distingue a los egipcios de los israelitas directamente. O Shakaina, que somos diferentes, los israelitas de los egipcios, totalmente. Por eso es también la muerte de los animales de los egipcios y no de los israelitas. Y esto provocará una grave pérdida económica y hambre en el país. También la presencia de tantos cadáveres que hará impuro, o sea, la impureza. Todos estos elementos son consecuencias, ¿verdad? Que para el israelita es muy importante porque él sabe y él está en esta situación. Él conoce, porque esto se está escribiendo, este es un libro religioso para los israelitas, entonces son ellos, o sea, el judaísmo, y sabe lo que es puro e impuro y todo lo que significa esto. La mortandad de animales y entonces todo se vuelve impuro. Con excepción, ¿verdad?, del que ocupa Israel, es decir, que murió todo el ganado. El relato muestra que no se trata de una crónica rigurosamente histórica, ya que luego se volverá a encontrar ganado en Egipto y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en consideración. Por último, entonces, miramos simplemente cómo nosotros lo podemos aplicar también, ¿verdad? Porque cuando él dice, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en tus campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción. Y por ahí te digo, entonces le ya apea tengo teña de ya peñan de cobe penguana ya peñan de yaraco de cierta manera siempre ya poco distinción. Ya poco distinción, pero no porque Dios hace acepción de personas y hay diferencia, ¿verdad? Diferenciación entre personas. Aquí simplemente nos está queriendo decir que es importante que en la medida en que nosotros apeñan de Yayapoa, cierta forma redunda en beneficio, ¿verdad?, del hombre. Es el hombre que va caminando hacia Dios. Y dice por eso, la mano del Señor enviará una peste mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto. Y después al final también en el versículo 7, cuando el faraón ordenó que hicieran un recuento, se comprobó que los israelitas no habían perdido ni una sola cabeza de ganado. A pesar de eso, el corazón del faraón se endureció y no dejó partir al pueblo. ¿Por qué entonces no deja partir al pueblo? Y justamente por esta dureza, ¿verdad?, de corazón. Y andé con ves entonces ñambotúa venían de corazón venían de la pisa cuera venguaná lleva. Esta vez se hubo yurureña de ser yamina, se coja se pepe, se amó lleva, ya posepea. Arecola se familia, en fin, etamba areco venían de roga pu. Amba ese ñande, ya esa cuá, ya esa pe venían de la pisa, hoy coteme vale. Va ese ñande y catula ñame y yo cuera peja cuera y coteme va lleva. Bueno, vamos a pedir esa gracia también para cada uno de nosotros. Que no seamos como el faraón, ¿verdad?, que cierra y endurece el corazón. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por